Muy buenas tardes, damos saludos, ya vamos a empezar. Damos los saludos a las personas que se conectan y que nos ven a través de la internet, sea hoy mismo o sea en diferido. Sean bienvenidos, bienvenidas. Y a quienes aquí estamos, quienes estamos en vivo, en presente desde Picassent, Valencia. Un saludo para todos y para todos, sí, para todos nada más. Hoy, cambiando un poco el tema de lo que había estado enseñando en semanas anteriores, ya nos atacó el verano, ¿verdad? Ya estamos azotados por el verano. Y entonces, cambiando un poco el tema de lo que había estado enseñando en semanas anteriores, hoy quiero referirme a la vida de una persona de la que no predicamos mucho, de la que no hablamos mucho, porque terminó mal, terminó su vida mal. Y nosotros tenemos una mala costumbre, en realidad. Tenemos la mala costumbre de juzgar las cosas por cómo terminan. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Déjenme ver su mano si les gusta el fútbol. No me va a servir muy bien el ejemplo, pero no. Es fútbol. Ya viene el campeonato mundial, ya va a haber campeonato mundial y a la final llegan dos equipos. Este campeonato mundial creo que lo inician 34 o 48 equipos. Los únicos que no vamos a ir al mundial somos el equipo de solteros y casados de aquí de la iglesia, pero todos los demás van para el mundial. Y cuando llega el partido final, uno gana y el otro pierde. Y el ganador salta y le dan un trofeo y el perdedor se va para casa con la sensación de haber perdido. Porque tendemos a juzgar las cosas por su final. Pero no nos damos cuenta que para llegar ahí atravesó todo un proceso. ¿Sí me explico? Atravesó todo un proceso. Y yo quiero que estudiemos muy rápidamente algunos episodios en la vida del primer rey de Israel. El primer rey de Israel se llamó Saúl y la historia de Saúl es muy interesante, también muy triste. Saúl es una persona a quien el profeta Samuel amaba. Saúl es una persona que físicamente era imponente. La Biblia nos dice que de los hombros para arriba le sacaba una cabeza a toda la demás gente del ejército de Israel. Saúl era una persona que tenía recursos económicos, su padre. Y encima de todo eso, Saúl tenía la unción de Dios sobre su cabeza. Dios lo había ungido para liderar al pueblo. De modo que la muerte de Saúl es catastrófica porque no muere de viejo, porque no muere sirviéndole a Dios, sino que muere en una batalla contra sus enemigos. Y eso es supremamente extraño. Supremamente extraño. Y vamos a tratar de aprender algunas lecciones de la muerte de un rey. Yo voy a leer primero, yo solito, los 5 primeros versículos y luego los vamos a diseccionar, los vamos a dividir en partes. Y leo, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron ante los filisteos. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquisuá, los hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y a burlarse de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada
y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto a él. Así muere Saúl. Saúl muere en una batalla contra los filisteos. Y vamos a empezar nuestro estudio hoy, y recuerden que, o más bien, señor predicador, recuerde que esto es un estudio. Entonces, vamos a tratar de aprender algunas cosas despacito y sin acelerarnos. Y ahora vamos a diseccionar y vamos a leer cada versículo y tratar de sacar algunas lecciones para nuestra vida, lecciones de la muerte de un rey para nuestra vida. Dice, vamos a ver qué podemos aprender del primer versículo. Dice que los filisteos pues pelearon contra Israel. Los filisteos pelearon contra Israel. La palabra filisteo, a ustedes que les gusta tomar nota, la palabra filisteo significa gente del mar. Gente del mar, personas del mar. Pregunta, ¿sabe usted qué significa la palabra palestino? Ahora que está tan de moda, liberen a Palestina, y Palestina arriba y Palestina abajo. Palestino significa gente del mar. Filisteo y palestino significan lo mismo. Los 5 reinos filisteos, Gaza, Askelón, bueno, son 5 reinos filisteos, siguen estando ahí. Son ciudades que siguen estando ahí. De hecho, en uno de los reinos filisteos, en uno de esos reinos, en el reino de Gaza, hasta el día de hoy hay combates. Entonces, miren, por favor notemos, y yo no sé si captura su atención igual que la mía, darme cuenta que este versículo que pasó hace casi 3000 años, 1000 años antes de que Jesús naciera, este versículo que pasó hace casi 3000 años, esta batalla que pasó hace casi 3000 años sigue teniendo vigencia hoy día. Y por eso es que este texto es relevante para nosotros. Por eso es que yo creo que este texto es relevante para ustedes. Por eso es que creo que este texto es relevante para mi vida. Y por eso me doy cuenta que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Porque algo que se escribió hace 3000 años, contándome cómo un señor murió en una batalla contra los filisteos, sigue siendo algo que es relevante para mi vida hoy día. Y eso es maravilloso. Y entonces vamos a empezar por decir que los filisteos son el enemigo eterno de Saúl. No es que ese día los filisteos amanecieron enfadados y dijeron, vamos a luchar contra Saúl. No es que ese día Saúl se peleó con la esposa y agarró al ejército y dijo, vayamos y peleemos contra los filisteos. Sino que aquí lo que estamos viendo es una figura tipo, una figura simbólica de una batalla que se ha dado a lo largo de cientos de años, de miles de años. Una batalla que tiene subidas y bajadas, momentos más belicosos y momentos menos belicosos. Pero Saúl tenía un enemigo que había sido su enemigo siempre. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Diga conmigo siempre. Saúl había tenido un enemigo que había sido su enemigo siempre. El pueblo de Israel tenía un enemigo que había sido su enemigo siempre. Y a eso le vamos a decir el enemigo eterno. Los filisteos se levantaban en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios batallaba. Dios los libraba. Los filisteos huían y unos meses o unos años después, ¿sabe qué pasaba? Volvían. Y esto es una figura símbolo, una figura tipo de lo que es nuestra vida espiritual y de lo que es nuestra batalla espiritual. Y permítame decirle que el cristianismo es una batalla. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores en las regiones celestes. Esto no consiste en que el culto sea bonito, esto no consiste en que la paella del domingo quede bien,
Esto no consiste en que en el título en el título de bautismo hayan escrito mi nombre correctamente. Esto consiste en que sí tenemos una batalla en los lugares celestes, en los lugares espirituales. Creí que iban a decir amén. No, igual, aunque no digan, es así. Y Saúl está batallando su enemigo eterno. Ahora, iglesia, suponga que usted es la única persona aquí esta noche. Aquí no hay 30 personas, aquí solo está usted. Y si yo le pregunto, ¿cuál es tu enemigo eterno? Por favor, no me conteste, pero ¿qué me contestaría? Si yo pasase una hoja y le escribo a cada uno, ¿cuál es tu enemigo eterno? ¿Cuál ha sido tu enemigo eterno? ¿Contra qué has batallado toda tu vida? ¿Cómo podríamos saber contra qué luchamos nosotros toda la vida? ¿Cómo podríamos nosotros saber cuál es nuestro enemigo eterno? Porque aún refiriéndose de Jesús, cuando Jesús fue tentado, ¿recuerdan ustedes cuando el enemigo tienta a Jesús? ¿Cómo lo tienta? Lo tienta que convierta, si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en panes. ¿Recuerdan? De si eres el Hijo de Dios, lánzate desde la parte alta, porque a sus ángeles mandará, y asimismo para que no dé tu pie en el tropezadero. ¿Recuerdan? Cuando Jesús venció la tentación, la Biblia dice que el enemigo, o sea Satanás, se fue de él por un poco de tiempo. ¿Sabe usted qué significa por un poco de tiempo? Que después volvió. Es sumamente importante saber, Saúl tenía un enemigo, eran los filisteos. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Yo no sé aquí en España, bueno, sí sé, pasa lo mismo. Aquí en España tú vas, claro que por edad, por la cara ya les vi la edad, pero les voy a preguntar por respeto. ¿Alguien ha ido a una cita médica? Déjeme ver su mano si hay una cita médica. Primera vez que usted llega donde el doctor y el doctor le dice: hola, buenos días, ¿cómo se llama usted? Ahmed Jiménez. Muy bien, don Ahmed, cuénteme. Le digo: yo he tenido unos dolores de cabeza terribles, cosa que es verdad. ¿Sabe qué me pregunta el médico? ¿En su familia hay algún historial de presión alta? ¿Cierto? ¿Eso es falso? Ah, sí, mi mamá. ¿Solo su mamá? No, bueno, también mi abuela. ¿A su abuela? ¿Y de qué murió su abuela? De un paro cardíaco. Y comienza el médico, y yo le estoy hablando de mi cabeza, de mi dolor de cabeza, de mi situación, y el médico chismeando y preguntándome sobre la vida de mi mamá, mi abuela y mi tía. ¿Sabe por qué? Porque todas las familias tienen un enemigo eterno. Porque en todas las casas hay un enemigo eterno. ¿Cuál ha sido el enemigo eterno de tu familia? Hay familias donde las personas tienen un enemigo de divorcio. Hay familias donde hay un enemigo de matrimonios frustrados. Hay familias donde hay un enemigo de pobreza. Se quieren mucho, son muy unidos, se abrazan, se dicen mi amor, se quieren, pero aguantan hambre porque no tienen para comer. Y si escarbamos, sus abuelos fueron pobres y sus padres fueron pobres y sus hijos están creciendo en la miseria y están aprendiendo a la miseria. Hay familias donde el enemigo es que siempre hay alguien que está en la cárcel. ¿Conoce usted familias donde hay alguien que siempre está en problemas legales? Hay familias donde el enemigo es literalmente una enfermedad física. Hay familias donde el enemigo es la depresión. Yo no soy médico alopático, pero aunque usted no lo crea, yo tengo un carnet que dice que soy doctor. El doctor Ahmed Jiménez, si usted va a consulta, le va a preguntar: doctor, estoy muy deprimido, estoy muy deprimida. ¿Hay alguien en su familia deprimido? Porque hay componentes en el gen espiritual también nuestro. El enemigo eterno de Saúl eran los filisteos, y los filisteos venían, Saúl los vencía, los filisteos se iban, y ¿sabe qué hacían los filisteos? Volvían. El enemigo eterno. La Biblia, este libro maravilloso, hablando de nuestro enemigo, de Satanás, dice que él es aquel quien a sus presos nunca, diga conmigo, nunca. Ora por nobis, nunca les abrió la cárcel.
Satanás es aquel quien a sus presos nunca les abrió la cárcel. ¿Tú crees que por estar aquí sentado, tú crees que por estar aquí sentada, Satanás dice, ya lo perdí? ¿Tú crees que por estar aquí sentado, porque el pastor Fernando te da un título de que te bautizaste? Te voy a adelantar algo. ¿Sabes cuánto le importa a Satanás los títulos que nosotros repartimos? Exactamente nada. Porque él va a volver a tratar de levantar al mismo filisteo que te ha atacado toda la vida. Él va a tratar de volver a levantar al mismo filisteo que ha atacado a tu familia toda la vida, una vez más en contra tuya. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál ha sido el enemigo de tu familia? ¿Cuál ha sido tu enemigo eterno? ¿Quién es tu enemigo? ¿Sobre cuál problema giran las conversaciones en tu casa hoy sí y mañana también? ¿Sobre cuál problema giran las conversaciones de problemas en tu familia hoy sí y ayer también? Hay familias, hay matrimonios, hay personas que si nos quitamos estas ropas modernas que andamos hoy y nos ponemos las ropas que usaban nuestros antepasados en el año 1930, 1920, a nuestra edad estarían viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Y nosotros suponemos que porque la tecnología ha avanzado o porque nos hicimos evangélicos, eso va a cambiar. Permítame decirle que no es así. Hay familias donde lo que se da es andar teniendo hijos fuera del matrimonio. Hay familias donde lo que se da es problemas de sordera. Le dicen, siéntese aquí y se acuesta. Es un chiste muy bueno, ahora lo meditan. De hecho me lo aprendí en Colombia. Creí que los colombianos me iban a apoyar más. Se les están yendo arriba a los venezolanos. Se les están yendo arriba a los venezolanos. Solo eso quiero decir. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Qué es aquello que has batallado toda la vida? El de Saúl eran los filisteos. Y aquí dice que los filisteos pues pelearon contra Israel. ¿Sabe qué va a ser tu enemigo pues? Pelear en contra tuya. Pelear en contra tuya. Vamos a ver el versículo 2, a ver si los logro animar porque vi que se me les bajó la alegría. Y dice que, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Ahí hay unos nombres bonitos a los que están pensando tener chiquitos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los filisteos mataron a Saúl. Los filisteos, mataron a los hijos de Saúl. Los filisteos son el enemigo eterno de Saúl. ¿Estamos de acuerdo? Dios levanta a Saúl para que luche en contra de los filisteos. La razón de ser del reinado de Saúl es luchar en contra de los filisteos. Y ahora los filisteos se levantan en contra de Saúl. Son su enemigo eterno. Saúl no los ha podido derrotar. Saúl no ha podido cumplir el propósito para el cual Dios lo nombró rey. Someter a los filisteos. No ha podido. Y ahora su enemigo eterno mata a sus hijos. Padres y madres de familia, tus hijos, Satanás los odia tanto como a ti. Pastor, yo no tengo, pero vas a tener. El mismo filisteo, el mismo espíritu inmundo, el mismo enemigo que ha batallado tu familia. ¿Tú crees que tú vas a ser el último? El enemigo que te odia también odia a tus hijos. Y te lo voy a poner de una manera todavía más terrible. El patrón que no rompas es el patrón que va a matar a tus hijos. Si en tu familia se ha manifestado el odio de Satanás hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo, en realidad hacia la humanidad, a través de la pobreza, ¿tú crees que porque tus hijos obtengan un título o nazcan en España o vivan en España van a poder romper eso? Si esto es espiritual. Pastor, no diga eso. Si yo me vine a este país buscando un futuro y algo diferente. Bueno, si está buscando algo diferente, toca romper el patrón.
Pastor, si es que usted viera, yo crecí, en mi casa siempre había rumbas y mis tíos y mi abuelo siempre estaban tomando y aquello eran unas borracheras extraordinarias. Adivine para dónde van sus hijos a menos que usted rompa el patrón. ¿Se adivinó para dónde? Para lo mismo. El patrón que tú no rompas es el patrón que matará a tus hijos. Mire que el texto es claro. El texto es claro. Y siguiendo los filisteos, ¿a quién iban siguiendo? Ahí lo dice, por favor, conmigo. Y siguiendo los filisteos, ¿a quién? Mataron a los hijos. Pero los filisteos iban siguiendo a Saúl y mataron a los hijos. Qué triste es cuando nos damos cuenta que hay un patrón en nuestra vida, pero que no es solo nuestro, que es un patrón que viene de generaciones atrás, que es un patrón de tristezas, que es un patrón de depresión, que es un patrón de pobreza, que es un patrón de rebeldía, que es un patrón de mala sexualidad, que es un patrón de rebeldía, que es un patrón terrible. Nosotros decimos, Señor, que mi hijo sea diferente, pero si nosotros no rompemos el patrón, nuestros hijos van a morir bajo ese mismo enemigo. La generación que sigue va a morir bajo ese mismo enemigo. Si en tu familia se ha manifestado tener malos matrimonios, ¿sabe usted que hay familias enteras que están dedicadas a tener malos matrimonios? Hay familias en las que lo que reina es el divorcio. Son muy enamorados, van y se vuelven y se casan, pero su filisteo es el filisteo del divorcio. Y entonces ¿sabe qué pasa? Nuevamente se levantan los filisteos, le hacen guerra. Y si uno no aprende a decir, este es mi filisteo, esto no depende de si mi esposa se volvió loca o si yo me volví loco o si mi marido se volvió loco o si ella está mal. Esto consiste honesta y honradamente en decirse frente al espejo, yo estoy luchando contra un algo y si yo no rompo el patrón, número uno, me va a matar a mí, pero también va a matar a mis hijos. Espero que este matar nos entendamos que es simbólico. ¿Sí me estoy explicando correctamente? Hay un dato que le quiero leer. Esto es científico, porque a veces el predicador que no da datos grita mucho y no quiero ser gritón. Le voy a dar un dato. ¿Usted sabe cuál es el monte más alto que hay sobre la tierra? Muy bien, el Everest. ¿Usted sabe cuántas personas han subido hasta la cima del monte Everest? Diga un número. No, está largo. 7,000 personas se calcula, porque la verdad no se sabe. Hay gente que no paga la entrada al Parque Nacional y solo sube. 7,000 personas se calcula que han subido el monte Everest. Pero aquí es donde viene el dato curioso. ¿Cómo se llaman esas 7,000? ¿Cómo se llaman esas 7,000 personas? No se sabe, excepto esta. El 29 de mayo, con fechas, no le voy a dar solo nombres, le voy a dar fechas. El 29 de mayo de 1953, el señor Edmund Hillary subió por primera vez el monte Everest. 1953 subió el primero. Y después de 1953 han subido 7,000 más. ¿Sabe qué era todo lo que se necesitaba? Que subiera uno y que mostrara que era posible y que pagara el precio para decirle a los demás, sí se puede, vamos a subir, vamos a lograrlo. Si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr. Uno subió. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo arriba? Es un dato muy interesante. 15 minutos. Caminó y se esforzó y luchó y tanques de oxígeno y fríos y dificultades. Llegó arriba y dijo, listo, ya me voy. Como le dicen aquí a uno en el supermercado, me ha costado tanto entender cuando me dicen, ya lo tienes es que uno se vaya. Yo no sabía, me decían, ya lo tienes, ¿sí? Y me quedé, sí, aquí lo tengo. ¿Y qué? En el Consum han de reírse mucho conmigo, no pagan patrocinio. En el supermercado habrán de reírse mucho conmigo. El señor Edmund Hillary subió. 15 minutos después dijo, ya lo tienes, pues ya lo tengo. Y se devolvió y bajó. No consiste en decir,
Ahí te vas a quedar toda la vida. No consiste en decir que el precio que vas a pagar es para toda la vida. Consiste en decir que solo se necesita un momento de llegar y decir: fui el primero, y darte cuenta, y que tu familia se dé cuenta, que tus hijos se den cuenta, que tus amigos se den cuenta, que tus generaciones se den cuenta, que si tú pudiste, que no eras la herramienta más brillante en toda la caja de herramientas, ellos también pueden, y alguien más también va a poder. ¿Cuál es tu filisteo? ¿Cuál es tu filisteo? ¿Cuál es el filisteo que ha agotado tu familia? ¿Cuál es el filisteo que se llevó los recursos de tus abuelos? ¿Cuál es el filisteo que se llevó la riqueza de tu casa? ¿Quiénes de nosotros no tenemos historias? Yo calculo que la mitad son mentiras, pero ¿quiénes de nosotros no tenemos historias que decimos: no hombre, si mis abuelos tenían una finca? Esas historias, mis abuelos vivían bien, ellos tenían por allá una finca y ellos producían esto y producían lo otro. ¿Y cómo se acabó? En mujeres, en hombres, en licores. Mi abuelo perdió 2 veces la casa jugando póker. Una vez ya es tremendo, pero 2. Y lo más tremendo es que mi abuela lo volvía a recibir todas las veces. ¿Cuál es tu enemigo? El enemigo odia a tus hijos. Si tú no eres la primera persona en cambiar tu forma de hablar en tu familia, por favor, somos hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿Hay alguien aquí nacido de nuevo? ¿Usted sabe qué significa nacido de nuevo? Qué peligroso, levantaron la mano muy rápido. Ahora los tengo en el saco. ¿Usted sabe qué significa nacido de nuevo? A mí no me cuente que en su familia la gente es así, porque es así la gente de la otra persona que usted era. Pero usted nació de nuevo, y ahora dice la escritura que usted es de la familia de Dios y tiene un nuevo Padre que se llama el Padre Celestial. Y qué curioso, ¿por qué nos aferramos a ser como éramos de otra cosa? ¿Por qué nos aferramos a costumbres que a nuestros padres no les sirvieron? ¿Por qué nos aferramos a maneras de gastar el dinero que hemos visto que a ellos los llevaron a la ruina? ¿Por qué nos aferramos a maneras de tratarnos entre nosotros de manera que hemos visto que ellos los ha llevado a un combate y a una contienda? ¿Por qué hemos aferrado nuestra vida a no relacionarnos con nuestros hijos? Porque mi papá no se relacionó conmigo. ¿No será que a ti te toca ser el próximo Edmund Hillary? Digámosle Edmundo aquí entre nosotros. ¿No será que nos toca a nosotros, por llamado del Señor, ser el primero que paga el precio de subirse a ese lugar? Aunque sea 15 minutos. 7,000 personas han subido después, algunas varias veces. De hecho, el cálculo dice que 12,000 veces se ha subido, pero solo 7,000 personas diferentes. Ese dato es muy específico porque hay muchos que se mueren de camino. Entonces ellos necesitan saber quién sube. El dato es muy específico, es muy confiable, es muy científico. El valor de ser el primero. Tal vez para muchos de ustedes ya están siendo el primero en algo. Tal vez usted es el primer hombre o la primera mujer o el primer matrimonio cristiano que hay en toda su familia. Tal vez usted es la primera persona que un día tomó un teléfono y le contó a sus padres y les dijo: estoy yendo a una iglesia y le di mi vida a Cristo. ¿Y eso qué significa? Agarre la billetera, le lavaron el cerebro. Pero ¿cuántas áreas hay en la vida en las que también nos toca ser el primero si queremos que nuestros hijos se libren? Mire que aquí lo que estaba en juego no era el papá, no era la mamá de Saúl. Estoy tocando este tema desde el punto de vista de decir: Saúl no pudo vencer a los filisteos. ¿Sabe quiénes mataron a los hijos de Saúl? Los filisteos. Aquello que tú no rompas, ¿sabes a quiénes va a romper? Tus hijos. Aquella forma de hablar que tú no rompas, aquella forma de discutir, porque en la vida hay discusiones. En los matrimonios sanos hay discusiones. Un matrimonio sano no es un matrimonio donde no se discute. Un matrimonio sano es un matrimonio donde se discute bien, donde no nos decimos obscenidades, donde no nos decimos malas palabras, donde no tratamos de ofendernos, sino que buscamos soluciones. Está pasando esto, ¿y cómo lo solucionamos? A mí me parece, ¿sí me estoy explicando? El enemigo que te odia a ti también odia a tus hijos. Yo tengo muchos años en esto. Cuando pongo cara triste se me nota. Yo tengo muchos años en esto. Y fui pastor de jóvenes. Una de las etapas más bonitas fue cuando fui pastor de jóvenes.
Y teníamos muchísimos jóvenes, muchísimos. Y una de las partes más tristes de ese ministerio es cuando la señora le decía a uno: pastor, yo quisiera que mi hijo venga al culto de jóvenes, pero no viene. Y pastor, y me llega borracho todas las noches, pastor, y huele a cigarro, y se le encuentran cosas horribles entre el pantalón. Pastor, y viera qué raro, pastor, yo lo traía a la escuelita dominical, yo no entiendo. Hermanos y hermanas, seamos aquí adultos. Esto es un estudio bíblico, seamos adultos. ¿Cuánto tarda una clase de la escuela dominical? Hora y media. Hora y media a la semana. Con hora y media a la semana le vamos a enseñar a los niños a llegar algún día a ser hijos e hijas de Dios. Con hora y media a la semana. Quítele el rato que van al baño, quítele el rato que el profesor se acomoda, con una hora a la semana. Viven con nosotros muchas horas. Al filisteo me toca matarlo a mí. Al filisteo me toca matarlo a mí. Miremos para atrás, y esto en medicina se llama la historia longitudinal. ¿Quiere invertir media hora de su vida bien invertida? No quiere, está bien. Pero si usted quisiera invertir media hora de su vida bien invertida, haga su árbol genealógico. Haga un árbol genealógico. Y se pone usted aquí abajo y luego dice: ¿cómo se llaman sus papás? Póngalos aquí. Y luego sus abuelos, póngalos aquí y aquí. Si empieza por nombres que no se sabe, ya vamos viendo por dónde está el filisteo. Y siga adelante. Y luego escriba qué enemigo espiritual batalló esa gente. Y se va a dar cuenta que su bisabuelo, su tatarabuelo o sus no sé cuántos abuelos, de ahí para atrás, han batallado un filisteo que también odió a sus hijos. Y cuando ese hijo creció y se hizo hombre o se hizo mujer y batalló algo, también odió a sus hijos. Nosotros tenemos una carga espiritual de la que no podemos eludir. Mi abuela, una de mis abuelas, era diabética. Y mi abuela era muy creyente, ella tenía mucha fe. Y entonces el médico le mandaba el tratamiento. Y uno le decía, Isabel se llamaba ella, y uno le decía: Chabela, ¿ya se tomó el tratamiento? Estoy sana por la sangre de Cristo. Estoy sana, estoy sana, estoy sana. Y comía lo que fuera. Ese era el tema. Y comía lo que fuera. Pero Isabel, vea que la diabetes, estoy sana. Coma diabético. Desmayada con coma diabético. Estoy sana y ¡pim! Coma diabético. Esto no consiste en gritar estoy sana. Esto no consiste en reprender diablos. Esto no consiste en pedirle al pastor que ore por usted. Incluso voy a ir más allá. Esto no consiste en pedirle a la iglesia que ore por sus situaciones. Esto consiste en hacer mi propia historia longitudinal y decir qué es lo que ha atacado mi familia históricamente y con qué estoy batallando yo y en dónde no estoy dando la talla como rey, porque la Biblia nos llamó como una nación de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Saúl era un rey, nosotros también. Él es rey de reyes y señor de señores. Truco de predicador viejo: cuando la audiencia se le está durmiendo, repita un par de versículos que todo el mundo se sabe y dirán amén. El valor de ser el primero. ¿Tendrás tú el valor de ser el primero que prospera? ¿Tendrás tú el primero en tu familia en dejar herencia? ¿Tendrás tú el valor de ser el primero o la primera que verdaderamente acompaña a sus hijos a través de la vida? Y apenas vamos por el versículo 3. Les leo el 3, dice: y arreció la batalla contra Saúl. ¿No es cierto que hay veces en la vida que dice uno: man, este filisteo realmente no tiene nada que hacer más que pelear conmigo? Ya estaban en batalla, pero ahora no solo están en batalla, ahora la batalla arrecia. ¿Sabe qué es arreciar? Se aumenta, se complica, se pone peor. Por eso yo he aprendido a nunca decir que las cosas no se pueden poner peor. El enemigo es muy creativo. Y arreció la batalla en contra de Saúl y le alcanzaron los flecheros. En el mundo antiguo, el rey iba a la batalla y todo el mundo sabía que ese era el rey. Porque usaban en su corona, usaban sus cascos de guerra, sus penachos, usaban sus plumas, usaban su capa.
usaban sus colores. No era como ahora, digamos, que estos señores que están matándose y poniendo el gasoil tan costoso, mandan a morirse a los pobres. No, en el mundo antiguo el rey tenía que ir, y tenía que ir vestido de rey, para que todo el mundo supiera que él era el rey. Entonces resulta que los flecheros de los filisteos, donde veían las plumas, el penacho, donde veían la capa, y además el rey iba en su carruaje, no para pasear, sino para poder pasarse entre las filas, dar órdenes, dirigir la batalla, hablar con sus generales. Entonces, digamos, ya va tocado, porque todo el mundo sabe que es rey, va vestido de rey, y ahora además va más alto que todos. Y yo le acabo de decir que Saúl además era más alto que todo Israel. O sea, Saúl lleva un rótulo aquí que dice: péguenme con una flecha, tíreme todas las flechas. Entonces los flecheros no gastan sus flechas en el que viene con un palo. Los flecheros lo que están es atentos a ver dónde está el rey, y están tira y tira flechas en la dirección del rey. Y la batalla arreció de tal manera que posiblemente el flanco o el frente donde Saúl estaba dirigiendo la batalla quedó abierto y quedó fácil para los flecheros, y lo alcanzaron. Dice que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Ahora comienza Saúl a sentir flechas. Tac, tac, tac. Unas pegan en su armadura, otras lo hieren, unas lo golpean, otras se le incrustan, unas golpean al muchacho, usualmente un muchacho muy joven que es el que le maneja el caballo, otras pueden golpear a los caballos. Los flecheros se ensañan con él y le tiran sus flechas. Las flechas lo hirieron, y nos dice la escritura que por esa herida sangró. Y nos dice la Biblia en otro versículo, que si tuviéramos más tiempo, pero a ustedes no les gusta meterse en esto profundo, dice que en la sangre está la vida. Y comienza a írsele la vida a Saúl, comienza a sangrar Saúl. Y el temor que tiene Saúl es que los filisteos lo tomen y hagan escarnio de él. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo filisteo para tu vida? Avergonzarte. ¿Ustedes recuerdan la historia de aquel fortachón llamado Sansón? Uy, Señor. ¿Recuerdan Sansón? Libro de los Jueces. Adivine cuál era el enemigo de Sansón. Los filisteos. Bueno, y Dalila, pero Dalila es la filistea. Los filisteos. Y dice la Biblia que cuando tomaron a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron al templo de Dagón, el dios de uno de los dioses de los filisteos. Llevaron a Sansón, al campeón, al juez de Israel, al hombre que Dios levantó para pelear con los filisteos, y los filisteos lo vencieron. Y dice que los filisteos lo llevaron al templo de su Dios y se burlaban y hacían escarnio de él. Lo vistieron de bufón, lo vistieron de payaso. Perdone, esto va a sonar muy feo, por lo menos en costarricense suena espantoso. Pero cada vez que pierdes una batalla con el filisteo, ¿sabes cómo quedas? Como un payaso. En costarricense suena espantoso. Nada más estoy tratando de ser gráfico para llamar a su atención. Esto no consiste en decir: pastor, pequé, no ve que iba por ahí y me encendí un cigarro y me lo fumé, pastor, me siento. No, esto es realmente lo que consiste. Es que el plan del filisteo para ti es transformar la unción de Dios que hay en ti en una payasada. Y ese es el temor que tiene Saúl. Saúl tiene temor y las flechas le están cayendo. Ahora los flecheros arrecian en contra de él. Los flecheros le tiran flechas ya más tarde, luego otra vez, constantemente. La batalla se está transformando en una batalla perdida. Saúl está perdiendo la batalla, ya sus hijos están muertos, ya perdió la batalla también de sus hijos y ahora está perdiendo la vida. Por las heridas que nos causa nuestro enemigo, sangramos. Por las heridas que nos causa nuestro enemigo, experimentamos dolor.
Por las heridas que nos causa nuestro enemigo, experimentamos temor. El enemigo eterno te hiere para que sangres, para que te duela, para que tengas temor. Satanás tiene un plan para ti. ¿Sabías que Dios tiene planes para tu vida? Satanás también. Aquí está muy claro cuál es el plan que Satanás tiene para ti. Que sangres, que te duela y que tengas temor. Aquí está muy claro el plan de Satanás para ti. Cuando digo que sangres, quiero decir que la vida se nos va en heridas pequeñas. La vida se nos va en pequeñas discusiones, en pequeños pleitos. La vida se nos va en, dicen los que saben de economía, que la enorme mayoría de la riqueza de todas las familias se va en gastos hormiga. Casi ninguno de nosotros sale de casa diciendo, voy a ir a gastar 1,000 euros. ¿Dónde gasto 1,000 euros? ¿Dónde hay para gastar? No. Pero compramos bobaditas y de euro en euro en un buen día. Gastamos 20 y al otro día de euro en bobaditas gastamos 30. Y cuando llevamos 15 días así, llevamos gastados 500 euros y decimos, Señor, ¿cómo hago para que me prosperes? Y el Señor viendo para abajo, ¿cómo hago para que dejes de sangrar? Por las heridas que nos causan los flecheros, somos heridos, valga la redundancia. Cada herida nos causa sangrar y se nos va la vida en sangrar. Se nos va la vida. ¿Se le ha ido una noche llorando? Déjame ver su mano, a mí sí. ¿Se le ha ido varias noches peleando? Se nos va la vida. La noche que es para dormir, la noche que es para estar abrazados. ¿Se le ha ido una noche preocupado, preocupada de qué hago mañana? ¿Se le ha ido una noche preocupado diciendo, ¿y cómo arreglo esto que desarreglé? ¿O cómo se me desarregló esto que ni sé cómo se desarregló? Y el filisteo y sus flecheros ensañados. Usted sabe que en la guerra antigua, no en la guerra moderna ahora ya no, ni la entiendo, pero en la guerra antigua valía más un herido que un muerto. Era mejor herir que matar. Fernando, ¿me deja ponerlo como ejemplo? Si yo en la guerra hiero al pastor Fernando y lo dejo ahí herido y no lo mato, ¿sabe qué va a pasar? Que dos buenos soldados como Bogomil y como John ya no van a venir a pelear en contra mía, se van a tener que ir a ocupar del herido. ¿Me puedo explicar? Vale más un herido que un muerto. Era más útil herir que matar. Te voy a contar algo. Satanás no te puede matar, pero te puede herir. Tu filisteo no tiene la autoridad para matarte, pero sí para herirte. Y muchas veces en la iglesia pasamos más tiempo curando heridas que peleando la batalla. Y Satanás se frota las manos, el filisteo se frota las manos. Porque cada familia que invirtamos tiempo en restaurar es una familia que no invertimos en ir a traer. ¿Digo esto para que nos sintamos mal? No, digo esto para que entendamos las maquinaciones del enemigo. Vale más un herido. Un soldado herido consume más recursos. Consume muchísimo más. Versículo 4. Voy a ir terminando porque ya los veo en otras. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saúl ahora está herido, está todo herido, la vida se le está yendo. Y le dice Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame. Yo me lo imagino tirado contra el suelo, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino tirado en el suelo, herido, trozos de flecha por fuera, sabiendo que se va a desangrar, sabiendo que se va a morir, pero él no quiere que los filisteos lo tomen vivo, para que no hagan vergüenza de él, para que no lo humillen más. Ese es el plan de Satanás, humillarte. ¿Usted cree que Satanás se da por contento solamente con decir, va para el infierno? No, él quiere humillarte y hacerte lo más vil posible. Saúl le dice a su escudero, saca tu espada y mátame, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Escarnecer es avergonzar.
mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Muchacho joven posiblemente, nunca había matado a nadie, tenía miedo. Y aquí viene una clave. Note por favor, amados, ¿les parece si leemos después de la palabra temor? ¿Lo leemos juntos? Gracias, Verónica. ¿Les parece si lo leemos juntos? Ok, vamos. Después de temor. 1, 2, 3. Entonces su propia espada y se echó sobre ella. ¿De quién era la espada? De él mismo. ¿Lo mataron los flecheros? Nada más lo hirieron. Le causaron dolor. Le causaron temor. Le causaron miedo. La sangre se salía. Pero lo que lo terminó matando fue su propia espada. Uy. Lo que lo terminó matando fue su propia espada. Saúl no muere por las flechas de los filisteos. Yo empecé esta tarde diciéndole que su gran enemigo lo había matado. No. Su gran enemigo lo persiguió, le hizo batalla, lo humilló, lo avergonzó. Su gran enemigo lo hirió. Su gran enemigo le causó dolor. Pero Saúl termina muriendo por su propia espada. ¿Sabe que nuestra propia espada, aquí, en este contexto, la podemos analizar desde muchas maneras? Yo creo que nosotros podríamos decir que lo que termina destrozando el plan de Dios para nuestra vida muchas veces es o son nuestras propias decisiones. Podemos pensar que la espada pueden ser nuestras decisiones. Podemos pensar que la espada muchas veces es nuestras propias palabras. Usted sabe que la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Como golpes de espadas. Hay palabras que usted y yo hemos oído, que no hay dinero en este mundo que hagan que se nos olvide. Tanto buenas como destructivas. Nuestras propias actitudes, nuestras propias palabras, nuestra propia rebeldía, nuestra propia o nuestro propio concupiscencia. Yo quiero leerle, y disculpen, yo lo puse ahí. Bueno, ponen las gallinas, yo no puse, yo lo anoté ahí. Santiago 1, 14 y 15, pero no traje el texto, lo voy a leer solamente, pero a ustedes les queda. Dice Santiago 1, versículo 14. Más voy a leer desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ha oído la gente religiosa que dice, ay, es que yo no sé qué me quiere enseñar Diosito con esto? Dios no tienta a nadie. Pastor, pero ¿cómo? Yo el otro día iba pasando la televisión y salió un ciervito ahí, una ciervita. Dios no tienta a nadie. Vea cómo es la tentación y cómo opera esto. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Y aquí, versículo 14, ahora sí. Sino que cada uno, diga conmigo cada uno. No, diga conmigo yo. Sino que cada uno, o sea, cada uno, yo, es tentado por sus propios malos deseos. Es tentado por su propia concupiscencia. Cada uno, ya no diga nada, cada uno, están más desordenados, cada uno es tentado por su propio pecado. Hay cosas que para ustedes son pecado que yo me río y yo digo, ¿cómo son tentados con eso? Hay cosas que para mí son pecado y usted quizá no me lo cree. Yo aquí lo he contado 3 veces y veo que se ríen. Se lo voy a volver a contar. Yo tengo 19 años, para la gloria de Dios, de no tomar Coca-Cola, porque creo que es las aguas negras del imperialismo yanqui. No, porque soy adicto. Soy adicto a la Coca-Cola. Dejé de tomar Coca-Cola cuando me estaba tomando 3 litros por día. Despertado en la madrugada, prendido de las botellas.
no de alcohol, y vengo de un hogar de alcohólicos, pero el alcohol no ha sido nunca, bueno, ha sido un problema toda mi vida, pero digo, no era adicción, era majadería, no adicción, pero la Coca-Cola sí. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, para usted no. Y ese es mi punto. Cada uno de su propia concupiscencia es tentado, y de su propia tentación produce pecado. A mí me da risa la gente que es inocente, la gente que es, yo no sé si eso es inocente. Los niños en la fe le dicen a uno, pastor, X, ¿esto es pecado? Yo no sé si para usted será pecado. Hay cosas que yo hago que no son pecado, y si usted las ve, usted se escandaliza. Porque no es mi concupiscencia, es la suya. Yo veo la vida de cualquiera de ustedes y digo, todos están en pecado, todos van para el infierno. Porque pueden hacer cosas que yo no. Y si usted viera mi vida, la de verdad, no aquí la del púlpito, la de verdad, usted dice, no, Ahmed está, pero es que huele a azufre. Porque esa es su concupiscencia, no la mía. Los flecheros estaban hiriendo a Saúl. El filisteo nos hiere, pero lo que nos termina matando son nuestras propias palabras, son nuestras propias actitudes, son nuestros propios pensamientos. Lo que nos termina destrozando la vida son nuestras propias decisiones. Es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado. Es nuestra propia rebeldía. No es el diablo. No es el diablo. No es que Satanás está ahí nomás. ¿Usted cree que si Satanás pudiera hacernos pecar a alguno de nosotros, no nos tendría consumidos a todos en el vicio y en el pecado? Ahora, qué cosa curiosa. Es siempre el hermano renco. Es siempre el hermano renco el que dice que Satanás si Satanás tuviera tiempo y la posibilidad de hacer que alguien pecara, tenga usted por seguro que le tiraría a todos los líderes del cristianismo a nivel mundial. No al hermano renco de la misma pata toda la vida. Los flecheros hirieron a Saúl, pero fue su propia espada la que lo mató. Varias preguntas para pensar hoy, porque ya terminé. Varias preguntas para pensar hoy. ¿Quién es tu enemigo eterno? ¿Cuál es el enemigo que has luchado toda tu vida desde tus ancestros? ¿Cuál es el enemigo que ha atormentado tu familia? Siguiente cosa, ¿en qué áreas debo yo ser el primero para romper esta cadena? 7,000 personas han logrado algo después de que una lo logró. El Monte Everest llevaba ahí miles de años, pero a nadie se le había ocurrido que podía llegar hasta que llegó el primero. Y llegó el primero y otro dijo, tal vez yo puedo, y trató y lo logró. Y otro dijo, si son 2, que sean 3, y lo trató y lo logró. El patrón que tú no rompas matará a tus hijos, pero el patrón que tú rompas hará que miles de personas en tus generaciones sean bendecidos o bendecidas por ese patrón que tú rompes. Siguiente lugar, recuerda esto: Satanás te hiere, pero no te mata. No es porque sea buena gente, es porque no tiene ese poder. No es porque sea cariñoso, es porque no tiene ese poder. Busca salud. Recordemos esto, y lo digo desde el cariño, lo digo desde el amor. Nuestras heridas atrasan la evolución del reino. Busquemos salud, busquemos sanar, busquemos el perdón, busquemos la restauración, busquemos el afecto no fingido, dice la Biblia. Busquemos conversar las cosas. Fina, si te ofendí, perdóname. Abrazo. Ahmed, si te ofendí, perdóname. No, así, ¿no? Busquemos porque la oveja herida atrasa al rebaño. Y hay rebaños muy heridos. Y en última instancia, recuerda que las flechas no te van a matar. Te van a dar una vida de perros, pero no te van a matar. Lo que te va a terminar matando es tu propia espada. Como la espada es un símbolo, para cada uno de nosotros va a significar algo diferente. En tu familia, ¿cuál es la espada? Las palabras. En tu familia, ¿cuál es la espada? Las actitudes. En tu familia, ¿cuál es la espada? Los pensamientos, la rebeldía. En tu familia, ¿cuál es la espada?
el orgullo, la altivez. ¿Cuál es tu Coca-Cola? ¿Qué es aquello que para los demás no es pecado, pero que para vos sí? ¿Qué es aquello que la religión no asocia con pecado, la Coca-Cola, pero para mí sí? Porque a mí no me importa la religión, lo que me importa es mi vida. Muchas personas aquí me han preguntado en este año, y es curioso, yo he aprendido que las preguntas son peligrosas. Desde que te preguntan es porque te están echando a pelear con alguien. Y en particular los que venimos de allá, del otro, del nuevo mundo. Pastor, ¿usted qué piensa de la cerveza? Y yo diciendo, vos venís de la paella, ¿ah? ¿Qué importa lo que yo piense de la cerveza? La pregunta es, ¿qué piensa usted de la cerveza? Pastor, que no se debe tomar, no tome. Y manténgase firme ahí en sus 13 y no tome. Listo, ya, déjelo ir. ¿Vio qué fácil? Que es tu propia concupiscencia la que quiere pringar a los demás. Pero la tuya es tuya y la mía es mía. Ahora, yo le puedo decir lo que pienso de la cerveza, pero también quiere que le diga lo que pienso de la Coca-Cola que usted se toma. Quiero que le diga, quiere que le cuente los resultados nefastos de tomar Coca-Cola constantemente. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo para una cosa, pero también para la otra. Entonces mejor miremos nuestra propia concupiscencia y no la concupiscencia de los demás. Porque al final es nuestro propio pecado y no el enemigo. Porque él solo nos puede herir, pero no nos puede matar. Así sentaditos como estamos, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos esta tarde. Sin ponernos de pie, a menos que usted quiera ponerse de pie, pero sin ponernos de pie. Tal vez haya áreas en su vida que están heridas. Tal vez usted no necesita ni irse a su casa para analizar cuál es su filisteo. Tal vez mientras yo lo estaba diciendo, usted claramente pudo decir, ese es, yo lo conozco, si yo sé, yo conozco mi vida. Tal vez esta noche usted salió de su país o vino a este lugar más bien buscando ayuda en áreas como la económica, como la social, darle una vida distinta a los hijos. Y le quiero hacer una pregunta tal vez un poco grosera. ¿Está repitiendo aquí los patrones, las conductas y las maneras de allá? El resultado va a ser el mismo. Porque este texto empezó diciéndonos que los filisteos pues pelearon contra Israel. Yo quiero invitarle a que en su corazón, en su espíritu, usted determine que usted no va a huir delante de ese filisteo. Y usted tome la decisión de que su espada no sea la que corte su vida. Tal vez ha estado usted desprotegido, desprotegida y los flecheros le han alcanzado. Tal vez vino usted esta noche y hay dolor, hay temor, hay un enemigo haciéndole daño. Tal vez la vida se le va en discusiones, la vida se le va en gastos, la vida se le va en tonterías. Ese es el plan del enemigo, no el de Dios. El plan de Dios y para lo que nos llamó como reyes, la razón de ser nuestra es derrotar a ese filisteo y ser el primero para bendecir generaciones después. Y si esa es su situación, ahí donde usted está, sin pedirle que pase al frente ni que levante sus manos, pero si esa es su situación ahí donde usted está, con sus propias palabras y en su propia oración, usted puede decirle: Señor, dame la fuerza y el coraje, Señor. Señor, dame la valentía, Dios, que yo necesito para enfrentarme a este filisteo y no repetir estos patrones. Señor, dame la humildad, la mansedumbre de poder darme cuenta, Dios, en dónde yo estoy repitiendo un patrón de pobreza,
¿En dónde estoy repitiendo un patrón, Señor, de malos tratos? ¿En dónde estoy repitiendo un patrón, Señor, de malas palabras, de malas dicencias? ¿En dónde estoy repitiendo un patrón, Señor, de faltar a la autoridad? ¿En dónde estoy repitiendo un patrón, Dios, que también va a terminar matando a mis hijos? Señor, hoy me doy cuenta que son mis propias actitudes, mis propias palabras, mis propios pensamientos, mi propia rebeldía, Dios, la que puede traer muerte, Señor, a mi casa. Señor, que el enemigo me puede herir, pero no me puede matar. Dios, pero que yo hoy pudiera tener de parte tuya salud para mis heridas a través del Espíritu Santo. Que yo hoy pudiera tener, Señor, la bendición de recibir sanidad en mi alma a través de tu Espíritu Santo. Señor, y la humildad de reconocer no solo ante ti, Señor, sino ante quien sea necesario, que tú me llamaste para ser rey y que como rey debo pelear contra el filisteo y levantarme en contra, Señor, de él y hacer guerra y no huir. Señor, y la guerra espiritual hoy entiendo también que no es hacer muchos gritos, ni orar muchas horas, ni ayunar muchos días, pero que la guerra espiritual, Señor, es no permitir que mi propia espada sea la que me mate. Es no permitir que mis propias palabras, es no permitir que mis propias rebeldías, es no permitir que mi propia concupiscencia sea la que me haga daño. Que mis propios deseos, Señor, mis propios deseos del grito, mis propios deseos de la furia, mis propios deseos de la carne, mis propios deseos, Señor, del ego, mis propios deseos de cosas banales, sean los que me hagan daño, los que se roben la riqueza, la paz, el gozo y la alegría que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Damos gracias a que nos estuvieron viendo y a que nos van a ver. Y ustedes bendíganse, saluden, conversen. La paz de Cristo sea con ustedes. Domingo a las 11:30 empezamos. Lleguemos por favor un poquito antes, 11:15, 11 por ahí. Y la paz de Cristo sea con ustedes.